Entrando a repasar lo que habíamos hablado de la etapa sensoriomotora, hablábamos de dos logros importantes en esa etapa. Número uno, cuando el bebé logra tener permanencia de objeto. La permanencia de objeto se supone que comienza a notarse entre los 4 y los 7 meses de nacido y que todos los seres humanos deben, si están teniendo un desarrollo acorde a lo esperado, tener ya permanencia de objeto antes de los 18 meses. Deténgase y repase qué es lo que dijimos en clase que era la permanencia de objeto. No se lo voy a definir aquí para que usted lo repase de los apuntes de la clase y si no, vaya al libro a buscarlo. Otro de los puntos importantes que mencionamos en clase era que en la etapa sensoriomotora era un avance significativo el momento a partir del cual la criatura se reconocía a sí mismo y que esto se notaba mucho con criaturas frente a un espejo, que había momentos en que tú ponías un bebé frente al espejo y no podía identificar que era él mismo y lo que visualizaba en el espejo le parecía realmente que era otra persona, otra criatura. Se sabe con mucha investigación con infantes que la mayoría de los seres humanos ya entre los 6 y los 9 meses logran reconocerse a sí mismos y que todos los seres humanos antes de los 18 meses ya deben tener ese sentido de reconocerse a sí mismos. Traten de explicar estos dos conceptos en sus propias palabras y reflexionen las implicaciones que debe tener para el desarrollo de procesos de adquisición de conocimientos, el que usted pueda tener permanencia de objeto y reconocerse a sí mismo. La etapa preoperacional es una que la discutimos en bastante detalle. Yo les decía que es una de mis etapas favoritas. En la etapa preoperacional discutimos que los tipos de pensamiento cambiaban bastante desde lo que es el principio, el inicio de la etapa de pensamiento preoperacional a lo que va a ser la salida de la etapa de pensamiento o habilidades preoperacionales. Obviamente, comparar la manera como piensa y entiende el mundo alguien que está comenzando los 3 años a la manera como piensa y las capacidades que debe tener una criatura que está saliendo de los 6 años, es de esperarse que haya unas diferencias. Veíamos entonces que se destacaba en nuestra explicación lo que es el pensamiento egocentrista, lo que era el pensamiento animista, lo que era la categorización simple, la irreversibilidad, el pensamiento fantástico y el pensamiento lógico pero errado o el pensamiento lógico pero equivocado. Esos tipos de pensamiento están en los apuntes, se dieron en clase. Si no los tienes, debes conseguirlos. No los voy a explicar ahora en detalle porque ya los habíamos visto, pero asegúrese que usted tiene esos apuntes de manera clara. Pasamos ahora a la etapa de operaciones concretas. ¿Recuerdan entre qué edades vimos que estaba el periodo de operaciones concretas? Entrabas a la escuela y hasta los 12 años. Vamos a ubicarnos en lo que usted recuerda que fueron las tareas que te daban en la escuela una vez entrabas y hasta que estabas más o menos en tus 12, 13 años. Porque sepan que a pesar de todos los cambios y los adelantos y la inmensidad de teorías sobre cómo enseñar y qué es lo que deben saber y las habilidades de los niños basadas en Piaget, Vygotsky, Brunner y otros científicos, siguen siendo el punto de partida para muchos de los desarrollos de sistemas educativos y de currículos para la niñez
muchos de los hallazgos de Piaget y de Vygotsky. Vamos a ver que en este periodo que comienza de los 7 años, finales de los 6 a los 12, se desarrollan toda una serie de capacidades para hacer operaciones bien concretas. De hecho, Piaget identifica más de 24, el libro les menciona apenas unas 3. Vamos a mencionar aquí el comienzo del pensamiento lógico. Vamos a tener también, cuando se habla de comienzo del pensamiento lógico, es que se trata de tener maneras de explicar las cosas. Son las famosas preguntas de por qué que parece que no terminan nunca. La inclusión de clases, que se refiere a que ya no nos quedamos solamente con la capacidad de crear unas categorías amplias, sino que podemos hacer subconjuntos. Y recuerdan que en esos primeros cursos de educación elemental les dan bien duro con teorías de lo que es el universo, lo que son los conjuntos, lo que son los subconjuntos, porque ese tipo de pensamiento lo van a llevar a muchas de las maneras como ustedes van a ir clasificando, no solamente en matemática, sino en ciencia, en español y en muchas de las otras materias. Conservación, que se refiere a esa capacidad que el preoperacional no tiene de entender que una cantidad de líquido prevalece siendo la misma cantidad sin importar si cambia el envase en el cual está recogida. Reversibilidad, que también es una capacidad que el preoperacional no tiene, pero la criatura que está en etapa de operaciones concretas sí tiene, y ahí usted ve que el interés por rompecabezas y por legos se vuelve sumamente fuerte entre los 7 y los 10 años. El poder armar, desarmar cosas, llama la atención porque tiene mucho que ver con el nivel cognitivo en el cual se encuentra la criatura. Se comienza también el pensamiento abstracto ayudado siempre por imágenes. Así que si se les preguntara en un examen, por ejemplo, en la etapa de operaciones concretas, ¿el ser humano tiene pensamiento abstracto o tiene pleno dominio de pensamiento abstracto? La respuesta sería no. En la etapa de operaciones concretas hay inicios de pensamiento abstracto, pero totalmente dependiente de imágenes. Por ejemplo, lo más abstracto de lo más abstracto son los números. Y los números, que son unas categorías que imponemos sobre las cosas para poder hacer manipulaciones mentales de ellas, ¿cómo los empieza a manejar los niños? Con dibujos. Un dibujo de una manzana, un signo de suma y al otro lado otra manzana, un signo de igual y 2 manzanas y empiezas a sumar, pero realmente no estás sumando, estás contando. Y usted va a ver que hay muchos que llegan todavía a 4º grado sumando y restando, haciendo puntitos en el pupitre o haciendo puntitos en la esquina de la libreta, o restando puntitos o usando los dedos. ¿Por qué? Porque se tiene inicios de pensamiento abstracto, pero siempre ayudado de imágenes. Vamos a ver que luego de eso, un brinco que se va a ir dando ya cuando estás entre 7º y 8º, pero en algunas escuelas lo tratan de precipitar demasiado temprano, es el poder hacer problemas verbales de matemáticas, que es para tratar de sacarnos un poco a un pensamiento abstracto que vaya abandonando ya las imágenes, y resultan ser un reto y muchos de los niños en esas primeras edades los detestan. Cuando entramos a la última etapa de la teoría de Piaget, entramos a la etapa de operaciones formales. Esa etapa es de los 12 años en adelante. Y hablar de los 12 años
en adelante suena un poco complicado. ¿Qué le llamaría a usted la atención de la duración de esa etapa? Obvio que poner una persona de 12 años o una persona de 19 o una persona de 35 o una persona de 65 o una persona de 80 o una persona de 90 en la misma canasta nos rompería a nosotros los esquemas, igual que no podíamos decir que el que está comenzando la etapa de pensamiento preoperacional y el que está saliendo de ella tienen exactamente las mismas capacidades de pensamiento. La etapa de operaciones formales, tampoco podemos pensar que el de 12 que está empezando pueda tener las capacidades cognitivas desde del de 80, del de 90, del de 100. Hay que mantener en perspectiva, sin embargo, que cuando Piaget desarrolló su teoría, el lapso de tiempo no era tan extremo como es ahora. La gente no vivía más de unos 56 años. Ahora mismo sabemos que tenemos los super seniors que pasan de 90 años. Así que ahora nos suena todavía más abrumadoramente grande y difícil. Aún así, alguien de 13 años o alguien de 21 años y alguien de 56 años nos resultaría bastante distintas las capacidades cognitivas. ¿Cuáles son dos de las cosas principales que podemos destacar de esta etapa de operaciones formales y que están más asociadas con el comienzo de los primeros 6 años de la etapa de operaciones formales, que vendrían a ser de los 12 a los 19? Número uno, lo que se conoce como pensamiento hipotético, que quiere decir poder imaginar distintas rutas de posible solución a distintos problemas. Eso requiere que se vaya desarrollando pensamiento abstracto. La otra es las conceptualizaciones. Las conceptualizaciones son conceptos que tienen un significado particular que se lo puede dar una cultura o una sociedad o la persona misma. Esto resulta ser bien fascinante, sobre todo para los adolescentes. Los adolescentes es como si comenzaran a descubrir la existencia de estos conceptos y el hecho de saber que estos conceptos puedes tú darle un significado y una importancia para ti mismo, les causara fascinación. Por ejemplo, niños de 13, 14 años, usted los va a ver lo mucho que les gusta usar la palabra justicia, igualdad. Eso no es ético. A veces sin saber bien el significado de las palabras, pero les gustan mucho esas conceptualizaciones y van a jugar mucho en su mente, barajear mucho en su mente esas palabras hasta estar plenamente convencidos. Tiene mucho que ver con la etapa de desarrollo psicosocial en que se encuentran, que nos decía Erik Erikson, de estar explorando para definir con qué se van a comprometer. Una cosa va de la mano con la otra, su nivel cognitivo con su nivel de desarrollo psicosocial. Fíjate que estás buscando definirte a ti mismo y descubres que existen las conceptualizaciones. No es por accidente que la mayoría de los movimientos más revolucionarios y la mayoría de la gente que no acepta las cosas como que no puedan cambiar sean las personas más jóvenes, porque son las personas que tienen más apego y más aceptación a las conceptualizaciones. Por ejemplo, palabras como independencia, libertad, igualdad,
ese tipo de vocabulario, usted va a ver que cuando las personas empiezan a entrar en otro tipo de vocabulario, tal como hipotecas, préstamos, dependencia, despidos, empiezan a ser sustituidas tristemente y las personas entran a un ámbito de resignación y de olvido de compromisos que uno puede tener a largo plazo y los puede revisar y los puede revitalizar con frecuencia. Pero fíjate que son estas las cosas que le dan características generacionales a algunos movimientos. El desarrollo psicosocial en que se encuentra la gente y el desarrollo incluso cognitivo en que se encuentra la gente. Según Piaget, no todo adulto alcanza el máximo razonamiento formal, o sea, un nivel de razonamiento abstracto. De hecho, hay muchos educadores en ciencias matemáticas que han estudiado y han medido y han encontrado que el razonamiento abstracto, la mayoría de las personas, el promedio de los seres humanos, lo alcanzan plenamente a los 21 años y que esa es precisamente una de las cosas que hace más difícil y retante la enseñanza del cálculo y el precálculo en todas las universidades, y es que se requiere un nivel de abstracción que no está desarrollado en el promedio de los seres humanos hasta los 21 años. El éxito universitario requiere, sin embargo, dominio de operaciones y destrezas formales de pensamiento que incluyen pensamiento crítico, solución de problemas y pensamiento abstracto. Por esa razón, los cursos universitarios van a estar dirigidos, y para eso muchos de los cursos de educación general van a trabajar para mover a la persona a desarrollar más y más de las capacidades de pensamiento y operaciones formales, porque por cuestión de la naturaleza no se ha encontrado que necesariamente se vayan a desarrollar, sino que requieren de una práctica y de un ejercicio y de unos ambientes específicos, según Piaget y los discípulos de Piaget que han hecho investigación en torno a sus ideas. Ustedes deben haber escuchado que hubo una época de una guerra fría entre Estados Unidos y Rusia. Esa guerra fría también tuvo mucho que ver con la manera como se recibían las investigaciones y cómo se aceptaban o no los avances y los escritos de diferentes científicos, independientemente de que tuvieran o no que ver con política. Vamos a ver, por ejemplo, que Piaget y Vygotsky desarrollan sus teorías con pocos años de diferencia. Sin embargo, las ideas de Piaget fueron ampliamente difundidas en Estados Unidos. Él era francés, Francia era de los aliados, y las ideas de Vygotsky no se dieron a conocer hasta épocas mucho más recientes en Estados Unidos. De hecho, les puedo contar, cuando yo estudiaba psicología en el recinto universitario de Mayagüez, y aún cuando regresé, los libros de psicología básica hablaban en el área de desarrollo cognitivo de la teoría de Piaget. Cuando regresé a dar clase como profesora, te hablaban 3 o 4 páginas de Piaget y te ponían un párrafo sobre Vygotsky. En la actualidad sigue habiendo ese desbalance en torno a cuánto se discute y cuánto se entiende la teoría de Piaget versus cuánto se discute y cuánta prominencia se le da a la teoría de Vygotsky dentro de la educación en desarrollo cognitivo en los Estados Unidos, a pesar de que todos los principios de educación que se promueven en Estados Unidos son mucho más cónsonos, van más de acuerdo con los postulados de la teoría de Vygotsky que con los postulados de la teoría de Piaget. Pero esas son ironías de cómo afectan
los conflictos políticos, todas las áreas y todas las disciplinas. Vygotsky, sus libros fueron incluso prohibidos hasta en Rusia por una época. Quien da a conocer más la teoría de Vygotsky fue uno de sus discípulos, Brunner. Esta teoría se asocia mucho con la noción que se conoce como constructivista, que quiere decir que el conocimiento se va construyendo sobre lo que ya tú tienes, como si se estuviera montando una escalera o una pared de ladrillo, si lo vemos de una manera bien básica y sin entrar en detalle. Si vemos la teoría de Piaget, es una teoría que te habla de que de tal edad a tal edad, la persona va a tener estas herramientas. Y de tal edad a tal edad van a surgir estas otras herramientas. Pero en ningún momento nos contesta si hay algo que pueda acelerar el surgimiento de esas herramientas o que pueda atrasar el surgimiento de esas herramientas cognitivas en el ser humano. Da casi la impresión, la teoría de Piaget, de que esas herramientas cognitivas las vas a tener no importa lo que pase. En el caso de la teoría de Vygotsky, el desarrollo cognitivo que él nos va a proponer está enmarcado en interacción social. Él nos va a decir que para que tú te vayas moviendo en tu desarrollo cognitivo, esto va a depender de tu interacción con otras personas. Por lo tanto, puedes ir más rápido o más lento dependiendo del ambiente y de la interacción que tú tengas con las personas a tu alrededor. Esa va a ser una diferencia bien grande entre la teoría de Piaget y la teoría de Vygotsky. Igual que hablamos de unos conceptos que eran los fundamentales en la teoría de Piaget, vamos a mencionar unos conceptos críticos en la teoría de Vygotsky. La teoría de Vygotsky es una teoría de continuidad, donde unos logros en el desarrollo cognitivo se van a ir convirtiendo en la base para futuros desarrollos cognitivos de la persona. Vemos el concepto de scaffolding, que se traduce como un andamiaje, un andamio, como si fuera una escalera que se está construyendo. Vemos un concepto que se llama zona de desarrollo próximo, que lo vamos a discutir en detalle. Vemos un concepto de lo que es el límite inferior de la zona de desarrollo próximo y hablaremos del límite superior de la zona de desarrollo próximo. La definición que citan a Vygotsky dando sobre zona de desarrollo próximo es la distancia entre el nivel real de desarrollo determinado por la capacidad de resolver independientemente un problema y el nivel de desarrollo potencial determinados a través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro compañero más capacitado. Esto parece complicado, pero realmente no lo es. Imaginemos la zona de desarrollo próximo como si fuera un carril o un túnel, ¿ok? Y cada zona de desarrollo próximo como si fuera una capacidad cognitiva, una destreza, ¿ok? Lo que nos dice Vygotsky es que esa destreza en particular tiene un límite inferior, que es el máximo en torno a eso que la persona puede hacer sin la ayuda de nadie, sin todavía poder dominar esa destreza. Por ejemplo, veamos ese primer bloque. Si se refiriera a la destreza de categorización,
puede ser que el límite inferior de esa zona de desarrollo próximo para una criatura de 2 años o de un poco menos de 2 años sea voltear un montón de tarjetas y ponerlas boca arriba. Y eso sea lo más que puede hacer ese bebé en relación a categorización sin la ayuda de nadie. Lo que nos dice el concepto de andamiaje o scaffolding de Vygotsky es que entonces la persona, con la ayuda de preguntas en el sistema escolar o mediante juegos o la ayuda de alguien, sea un compañero, sea otro niño, sean los padres, se va a ir moviendo en ese túnel, en esa zona de desarrollo próximo, a ir haciendo cada vez más de esa tarea, en este caso de esa destreza de categorización, con ayuda, hasta llegar a un punto más o menos a la mitad en la cual empieza entonces a hacer cada vez más con menos ayuda, menos ayuda, menos ayuda, hasta que llega al límite superior de esa zona de desarrollo próximo, que representa el total dominio de esa destreza. O sea, el poder hacer la categorización de esas tarjetas en 2 paquetes. Las tarjetas que son de frutas y las tarjetas que son de flores, por ejemplo. Poderlas separar completamente por sí solo. Ese límite superior de esa zona de desarrollo próximo para categorización, a su vez, se va a convertir en el límite inferior de la próxima zona de desarrollo próximo, que vendría a ser quizá inclusión de clase. El poder separar quizá unos tipos de frutas de otros tipos de frutas y unos tipos de flores de otros tipos de flores. Y ahí empezaríamos nuevamente desde lo que es, fíjate que el límite superior de una zona de desarrollo próximo, como es una teoría en continuo, se convierte en el límite inferior de la próxima zona de desarrollo próximo, en este caso de inclusión de clase. Te vas moviendo con ayuda de alguien que es más capacitado que tú, llegas más o menos al medio de esa ZDP y ahí empiezas abandonando la ayuda a tener mayor dominio de inclusión de clase hasta que llegas nuevamente al límite superior de la inclusión de clase, que se convierte de nuevo ¿en qué? En el límite superior de inclusión de clase, que se convierte a su vez en límite inferior de la próxima ZDP. Y así por el estilo, fíjate que la teoría de Vygotsky lo que nos va planteando es que nuestro desarrollo cognitivo depende de otros en todo momento y que puede ser acelerado o decelerado por la interacción social. En una cosa que coincidió mucho con Piaget es en la identificación de destrezas y capacidades. Él entonces también nos muestra cómo unas se van encadenando con otras. Y otra de las cosas que nos dejó ver Vygotsky fue que usted podía estar corriendo muy aprisa en ciertos tipos de destrezas y estar yendo mucho más lento en otros tipos de destrezas. Coincidían más o menos cuando estaban trabajando en sistemas educativos diseñados de manera bastante paralela, en cuáles eran las destrezas que se veían más en ciertas edades, pero eso era por artificio del diseño de los sistemas educativos. Y ahora voy a darles unas ideas para que nos vayamos entonces, vayan al foro. Les pido de favor que complementen esto que les he presentado aquí con la lectura de las páginas correspondientes a las teorías de desarrollo cognitivo
de Piaget y de Vygotsky que aparecen en el capítulo de Psicología del Desarrollo de su libro. Recuerden que podrían hacerse preguntas de comprobación de lectura y son bien poquitas páginas en torno a estos dos temas. Yo les he añadido algunas cosas que no están en esas páginas del libro, pero hay uno que otro detalle que menciona su libro en esas 4 páginas que yo no lo he traído aquí. Quiero que ustedes reflexionen cuando vayan a hacer la tarea que van a encontrar en el foro acerca de si es o no es razonable pretender que Piaget hubiera podido tener datos acerca de las capacidades cognitivas en igual profundidad y detalle de los niños en estudio longitudinal como lo hizo y también de personas adultas hasta los 56 años. Si es razonable esperar que él tuviera esa profundidad de investigación longitudinal dentro de su teoría. También si hubiera sido razonable esperar que él pudiese contestar, siendo su teoría la primera, cómo los distintos sistemas de educación podrían acelerar o atrasar el desarrollo de las distintas destrezas cognitivas, si era razonable pedirle eso a Piaget. Otra de las cosas que me gustaría que ustedes pensaran es si será posible, si les parece razonable esperar que algunas de las capacidades cognitivas con lo que se sabe hoy por hoy se puedan desarrollar independientemente de interacción social, que era el planteamiento contrario al que nos hace Vygotsky, que pone toda nuestra capacidad cognitiva a desarrollarse en interacción. Nada, les dejo estos pensamientos para que cuando vayan a hacer la tarea que les he puesto en el foro, les sirvan de punto de partida. Por favor, no vayan al foro sin haber completado el PowerPoint de esta presentación y sin haber leído las 4 páginas que les da su libro y hacer un poquito de reflexión. Sigan bien, cuídense mucho y no salgan de sus casas.